Miren, en esta semana 4 el tema será la fase constitucional, Carranza, relación entre las demandas de los grupos revolucionarios y la promulgación de la Constitución de 1917, como base de un nuevo marco constitucional. En este tema, los conceptos importantes son promulgación de la Constitución de 1917, magonismo, derecho a la educación, soberanía nacional sobre su suelo, derechos laborales, reforma agraria, ejido, rebelión de la huertista, sucesión presidencial, influencia de Estados Unidos en México y Congreso Constituyente. Estos conceptos van en esos procesos que dentro de este movimiento destacan. Por orden cronológico, dice: Victoriano Huerta sale del país, por lo que el ejército federal y la estructura del gobierno progresista se rinde ante los carrancistas y los efectivos del ejército federal se unen al carrancismo, lo que facilita la derrota de los vistas y zapatistas. Esta es parte del tema anterior, pero dentro de lo que es el cronograma de nuestro plan, viene así. Esta parte ya la vimos, ¿no? Como el carrancismo pudo derrotar más rápido a los zapatistas porque integró a sus fuerzas al ejército federal. El segundo, la formación de un nuevo Congreso Constituyente con el cual está facultado para redactar una nueva Constitución, ya no con la que estaban trabajando, que era la Constitución de Benito Juárez. O sea, Porfirio Díaz llevaba esa Constitución, pero obviamente no la, digamos que sí no la seguía, convocada por Venustiano Carranza, donde estaban excluidos los vistas y zapatistas. Ellos no estaban dentro de eso. Sin embargo, el punto 3 hace que se salve esta idea de los vistas zapatistas. Dice: el nuevo Congreso Constituyente se conforma en parte por grupos de magonistas y obregonistas, ¿sí?, que representan las demandas de los obreros y campesinos, por lo que realizan una constitución que contempla dichos reclamos, convirtiendo la nueva Constitución promulgada en 1917 en la más avanzada en lo que corresponde a derechos laborales, derecho a la educación y soberanía nacional sobre el subsuelo. Eso sí es algo muy, muy importante. En el Congreso se cuela gente con ideas más tiradas o más ligadas al villismo y zapatismo. Luego, electo presidente Venustiano Carranza se niega a acatar varios artículos de la Constitución 17 por considerar que son inviables o chocan con los intereses de Estados Unidos y podrían generar un conflicto con dicho país, entre ellos el concerniente a la soberanía del subsuelo por parte de la nación, así como el de una reforma agraria profunda basada en el reparto de tierras de latifundios entre los campesinos denominados a este nuevo tipo de propiedad, ejido. Ahora, lo primero es que la soberanía es porque muchas compañías petroleras estadounidenses sacaban el petróleo y lo hacían y no le daban ninguna ganancia, mal pagaban a los trabajadores, los explotaban. Con esta reforma, con esta nueva constitución, eso queda fuera y ahora el dueño del petróleo en el, ¿cómo se llama?, dentro del territorio nacional es el país, ¿sí? O es la nación en este caso. Y obviamente esas empresas, con eso se afectaban sus intereses de las empresas norteamericanas que extraían el petróleo. Y del otro lado, pues, si hay una reforma profunda, al menos dentro de la ley una reforma profunda, para que si no desaparezcan los latifundios, pero sí se haga una repartición de tierras bastante grande. Estos dos puntos Carranza los desobedece, aunque el Congreso los promulga, Carranza los desobedece. Y a partir de esa desobediencia, y que choca con Obregón, que es el otro gran líder de la revolución durante, una vez terminada la guerra civil, se distancia, eso va a generar que al final ellos choquen. Y ahora, como lo dije, Carranza, cuando quiera dejar el gobierno, choque con Álvaro Obregón, se inicia una revuelta, la revuelta de la huertista, ¿sí? Y entonces de Adolfo de la Huerta, amigo de Álvaro Obregón, se inicia la revuelta, Carranza salga a Ciudad de Veracruz, al estado de Veracruz, para ver si puede otra vez repetir la hazaña de ganar la guerra, pero en el camino a Puebla lo matan, vía órdenes de Álvaro Obregón. Ve cómo primero a Villa y a Zapata los derrotan y posteriormente los van a ejecutar, ¿sí? Y luego al propio Carranza lo va a ejecutar Álvaro Obregón. Y luego Álvaro Obregón va a ser muerto por un fanático de la guerra cristiana. Ve cómo todo es muy diferente a lo que nos ha hablado en los libros de historia oficial de la escuela primaria y secundaria. Realmente está lleno de muchas falacias. Ahora me voy al libro. Aquí estoy, un poco más arriba. Estamos en los 37. Aquí está.
76 dice, mira, el constituyente fue el escenario propicio de un nuevo deslinde político ideológico de los triunfadores, es decir, un nuevo pleito. Su lucha interna entre diputados radicales y conservadores tradujo a la escisión y la competencia, es decir, a las diferencias, escisión, fincadas desde tiempos atrás entre la vertiente nacionalista, liberal y restauradora de Carranza y el pragmatismo pluriclasista, anticlerical y estatista y empresarial de la Constitución, el constitucionalismo sonorense dirigido y reconocido por Álvaro Obregón. Es decir, en este Congreso se empezaron a ver esas dos facciones. La facción de Álvaro Obregón se vio muy influenciada por los hermanos Flores Magón. Ellos son, ¿sí? Enrique, Ricardo y Jesús. Pero este es, de todos, es el más crítico. Fue siempre periodista y muchas veces Porfirio Díaz lo mandó a encarcelar porque era muy crítico. Bueno, ese grupo influyó en Álvaro Obregón o se coló con Álvaro Obregón y crearon una nueva constitución. ¿Sí? Cuando se crea este nuevo Congreso, aquí nos dice que la presión de Carranza era de naturaleza fundamentalmente política, era sordo y ciego al potente reclamo social, es decir, a las demandas como la reforma agraria, los derechos laborales de los trabajadores, y el proyecto que él manda es básicamente una copia de la Constitución del 57, que era la que promulgó Benito Juárez, solo con una reforma fundamental, le daba más poder al presidente. Aquí lo pongo, la propuesta de Carranza no planteaba ningún cambio importante, ninguno. Esta propuesta que hace Carranza al Congreso Constituyente de 1907 la rechazan. Y te digo, lo único que hace es un ejecutivo, es decir, una presidencia más fuerte. Dice, en el ala jacobina del Congreso, jacobina se refiere, es un sentido, el ala más radical, más progresista, la que quería hacer cambios para combatir ese descontento social producto de la desigualdad social, eh, lo hizo diferente, mira, perdón. Y se quiso demandar en la guerra las 50.000 hombres en armas, todavía en distintos puntos de la República. Fue el ala reformadora y verdaderamente creadora de la Constitución Mexicana del 7. Su intervención añadió legislación laboral, el artículo 23, una educación obligatoria y laica, artículo 3, una legislación agraria que dio plena dominación a la nación sobre el subsuelo y sus recursos naturales y sometió la propiedad a las modalidades que dicte el interés público, artículo 27. No solo una constitución política, sino también una constitución social. B. El artículo 123 reformulaba los derechos laborales de los trabajadores que eran explotados, tanto obreros como peones encasillados, y acababa con eso, ¿sí? Se acababa el peón encasillado. Y daba algo muy importante, daba el descanso dominical. Nuestra Constitución fue la primera en reconocer como derecho el descanso dominical de los trabajadores. En el mundo en esa época no había eso, por eso es considerada una gran constitución. Daba el artículo tercero como obligatoria y laica, es decir, la educación pasaba a impartirle al Estado y era obligación del Estado asegurar la educación. Eso también fue algo revolucionario. No había país en América, ni siquiera los Estados Unidos, que tuviera esto en sus leyes. Y el artículo 27, que básicamente era dueño del subsuelo y afectaba a las petroleras, a las mineras norteamericanas, porque ahora ellas tendrían solo el derecho de extraerlo siempre y cuando se los permitiera el Estado y pagaran los respectivos impuestos, y obviamente los trabajadores ya estaban bajo una legislación laboral, ya no los podían explotar. Esto obviamente chocaba con los intereses de estas empresas, sobre todo estadounidenses. Permítanme. Y ve Zapata en el 17 dice, el propio Zapata denuncia, las haciendas están siendo cedidas o arrendadas a los generales favoritos, los antiguos latifundistas represados en no pocos casos por modernos terratenientes que gastan charreteras que pistola al cinto, los pueblos burlados con sus esperanzas. Aquí Zapata habla de que aunque ya estaba la Constitución del 17, la reforma agraria no se hacía. Si bien se quitaba algunos latifundistas, pero lo que se ponía eran generales carrancistas que eran amigos de Carranza o de Obregón, pero no se estaban repartiendo casi tierras, era mínimo. Ahora, durante el gobierno de Carranza, los obreros también probaron el fruto amargo de la restauración. Iniciaron huelgas y en respuesta el 30 de noviembre, uno de los gremios más combatientes de la revolución, los ferrocarrileros, fueron incorporados al ejército y sometidos a disciplina militar, es decir, salieron a hacer huelga y que los meten al ejército, y obviamente con disciplina militar del ejército. Entonces, después de haber prometido cambios durante sus reformas al plan de Guadalupe, ya como gobierno no las llevó a cabo. Y entonces, obviamente,
inició un descontento que fue reconociendo con el tiempo Álvaro Obregón. Y en esta parte, con la que quiero cerrar, dice, un año antes de cumplir su término presidencial en 1919, Carranza lanzó su propio candidato al cargo de un candidato civilista y también sonorense, Ignacio Villas. Obregón recorrió en triunfo el país promoviendo su causa. Ve acá, un año antes de que terminara su gobierno, manda a un candidato civil, lo que molestó a, que es Ignacio Villas, lo que molestó a Obregón, porque Obregón se consideraba y era el sucesor natural de Carranza. Le había ayudado a ganar la guerra contra los vistas y zapatistas, porque Carranza no era militar, era político. Y él esperaba que lo nombrara sucesor presidencial, sin embargo no lo hace y con esto se siente traicionado y entonces básicamente se dedica a recorrer el país, sobre todo con los militares, para iniciar una revuelta que va a hacer esto. Dice, Carranza intentó someter los poderes estatales sonorenses, base operativa de Obregón, y garantizar la lealtad de las guarniciones militares de la región, cambiando de mandos por generales carrancistas. Acusó a Obregón de conspirar con un rebelde y lo sometió a juicio. Obregón huyó y los gobernantes militares sonorenses lanzaron en abril de 1920 el llamado Plan de Agua Prieta, ¿sí? Liderado por un hombre llamado Adolfo de la Huerta, amigo de Álvaro Obregón. Una tras otra se sumaron al Plan de Agua Prieta comandantes militares y jefes revolucionarios rebeldes y obreros zapatistas y partidos políticos. Ve nada más. Carranza decidió replegarse a Veracruz, se dispuso a la evacuación de la Ciudad de México, montó en un largo convoy ferrocarrilero arcas y archivos del gobierno, dispuso una potente escolta con tropas leales, pero antes de llegar a Veracruz, en Puebla, abandonó el convoy, ¿sí? Se eh, empezó a tratar de llegar a territorio veracruzano, pero en la noche del 21 de mayo de 1920 fue asesinado en Tlaxcalantongo, estado de Puebla, en una pequeña aldea de la sierra, donde dormía protegido por la única solidaridad restante de un puñado de seguidores irreductibles. Fue enterrado 4 días después, ¿ve? En una tumba de tercera clase, la mañana del día en que por la tarde el Congreso eligió presidente sustituto Adolfo de la Huerta. Este hecho hace que Carranza, ¿sí?, la etapa carrancista termine e inicie la de otro líder, Álvaro Obregón. Sí, concluyo con esto.